se está grabando. No, ya se salió del compartir. ¿Están viendo? Se ve ahora, doctora, su escritorio, prácticas de mediastino. Parece que... Así se ve. No, ahorita no se ve la diapositiva, doctora. Voy a volver a... Sí, por favor. ¿Ahora sí? Sí, doctora, ya se ve. Ya. ¿Qué cosa no se puede sacar? Acá hay un icono que me incomoda para editar. Se aparece ahí. Ah, ya desapareció, ya lo minimicé. Ya. Entonces, vamos a hoy día a ver el mediastino. El mediastino existen dos divisiones, la división anatómica y la división de Felson, que es la división radiológica. Esta segunda división es un poco confusa para la mayoría de médicos y ustedes saben que siempre uno debe unificar criterios, ¿no? Por lo tanto, seguiremos utilizando la división anatómica porque es la que en este momento la mayoría de los médicos de las diferentes especialidades lo utilizan. No sé si en su teoría han hablado de la división de Felson o han hablado de la anatómica. En otros cursos hemos hablado sobre las variantes de división, doctora, que se podía dividir. Creo que la Felson es la más frecuente, la más común, también la más práctica, ¿no, doctora? La de Felson es la división radiológica, pero la división anatómica es la que la que más se utiliza en este momento es la división anatómica. La de Felson es una última que ha salido hace unos 4 años atrás, 4 años recientes, pero no muchos de los colegas lo utilizan, por lo que a veces, como les mencioné, es un poco confusa con la división anatómica, y la mayoría son pues cirujanos, ¿no? Cirujanos y dominan la anatómica. Por eso es que les preguntaba cuál es la que han hecho en su teoría. ¿Quién les hizo la clase de mediastino? Ese día yo estaba con unas complicaciones de salud, doctora. De repente los compañeros me pueden ayudar con eso. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O no asistieron a la clase? No, la doctora, la verdad que no recordamos el nombre de la doctora. Ah, es mujer. ¿O es la doctora Rodríguez Sí. o es la doctora Valdivia? No, la doctora Rodríguez fue. La Ah, la doctora doctora Rodríguez. Rodríguez. Ya. Entonces sí, posiblemente sí la doctora Rodríguez sí les ha hablado de la clasificación de Felson. Ya, entonces vamos a ver cómo es que se hace la división anatómica. Nosotros tenemos el mediastino, son los espacios que se ubican entre las pleuras y es el espacio central que no son los pulmones. En ese espacio encontramos una serie de órganos que pueden llevarnos a ciertas patologías. Entonces, la división anatómica divide al mediastino en dos, el mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino inferior se divide en tres, mediastino anterior o previsceral, mediastino medio o visceral y mediastino posterior o postvisceral. Entonces, en una radiografía en lateral, se traza una línea por el borde inferior de la dorsal 4, hacia adelante. Esto recuerden, este esternón y acá está la parte de las costillas. Entonces se traza esa línea y todo lo que está por encima de esa línea es el mediastino superior. Y lo que está debajo de la línea es el mediastino inferior.
el espacio que se encuentra entre el esternón, la parte posterior del esternón, y el borde anterior de la silueta cardíaca es el mediastino anterior. El mediastino medio es todo lo que se ubica de la parte anterior de la silueta cardíaca a la parte posterior del pericardio, agarrando toda la patología de vasos, toda la patología que haya de bronquios de esa zona. Y el mediastino posterior es el espacio ubicado por detrás de la silueta cardíaca, detrás del pericardio posterior y en la región de las vértebras, cogiendo la parte hasta la parte posterior de las vértebras. Entonces, eso es el mediastino posterior. En la práctica se vio de que patologías que sucedían en el mediastino, que se veían en el mediastino anterior, muchas de ellas nacían, o sea, o bien cruzaban el mediastino superior y se unían al mediastino anterior. Entonces, se trató de unificar diciendo un mediastino supero anterior, porque hay patologías, como ustedes van a ver, de que empiezan en el superior y se van al anterior, como son los bocios, por ejemplo. Entonces, esta es la división que se hace en la radiografía. Debajo de la dorsal 4 se traza una línea, perdón, acá estoy con pluma. Se traza una línea y lo que va delante del corazón y por detrás del esternón es el mediastino anterior, mediastino medio, todo lo que rodea corazón y grandes vasos, y el mediastino posterior es de lo que está detrás del corazón hasta la región de las costillas. Entonces, toda la patología que hay en ese lugar, que viene a ser nervios que pasan paravertebrales, toda la patología nerviosa paravertebral y la patología de la aorta descendente. Entonces, en una tomografía, el mejor método para evaluar el mediastino es la tomografía, porque la radiografía nos indica, nos suma, digamos, espacios, ¿no? Se puede proyectar en una sola, sobre todo en las radiografías en frontal, se proyecta la imagen anterior, media y posterior en una sola. Entonces, la tomografía es el examen ideal para descartar patología de mediastino. Entonces, ¿cómo evaluamos acá? Tiene que ser una tomografía con sustancia de contraste. Acá sí tiene que ser para mediastino con sustancia de contraste. Entonces, acá hay un corte, es un corte prácticamente acá a la mitad, en esta zona, un corte en la mitad del tórax, en la cual ubico el espacio que se encuentra, recuerden que este es un tórax con ventana para mediastino con sustancia de contraste, el espacio que se encuentra por detrás del esternón, que es este, y por delante de corazón y grandes vasos, es el mediastino anterior, todo este espacio. El espacio que se encuentra rodeando corazón y grandes vasos, incluyendo los ganglios de esta zona, los bronquios de esta zona, el pericardio. Todo esto viene a ser el mediastino medio. Y el mediastino posterior es lo que está detrás de corazón y grandes vasos y la columna, y la borde posterior de la columna. Entonces, todo eso es el mediastino posterior. Toda patología que nace en esa zona. Pues generalmente nacen acá de los nervios que pasan por los agujeros de conjunción y se van hacia adelante. Esta es la división de Felson. Es bastante diferente a lo que hemos visto en la división anatómica. En la división de Felson también se divide en mediastino anterior, medio y posterior. Pero acá ya no existe el mediastino superior. Acá desapareció el mediastino superior. Solamente está el anterior, el medio y el posterior. ¿Qué abarca el mediastino anterior? Es el espacio que se ubica por detrás del esternón, o sea, limita por detrás del esternón y por el borde posterior del corazón, el borde posterior de la silueta cardíaca y el borde anterior de la tráquea. O sea,
todo este espacio de acá es mediastino anterior. Entonces, acá, en esta división de Felson, agarran corazón y grandes vasos que antes estaba en el mediastino medio, lo pasan al anterior. Entonces, consideran al mediastino, corazón y grandes vasos, mediastino anterior. El mediastino medio es el que está situado por detrás de la línea posterior de la tráquea, toda esta zona posterior de la tráquea, y el borde posterior del corazón, hasta 1 centímetro antes del borde anterior de los cuerpos vertebrales. O sea, ubica esta parte de acá. Y el mediastino posterior viene a ubicar desde 1 centímetro antes de la vértebra hasta los surcos paravertebrales o las áreas posteriores a la columna, o sea, cerca a las costillas. Entonces, el mediastino posterior no varía mucho, más sí el anterior y el medio. Entonces, esto más que nada nos ha llevado a nosotros a confusión, porque muchas patologías que han sido consideradas siempre del mediastino medio, ahora pasan a ser parte del mediastino anterior. Entonces, para que ustedes no se lleven esta confusión al momento digamos, de los exámenes, vamos a trabajar con el mediastino, con la división mediastinal, pero de anatómica, no la de Felson. Vamos a trabajar con la anatómica. Entonces vamos a ver ahora qué patologías me afectan este mediastino anterior, pero no acá, sino el mediastino anterior, la división anatómica. En este espacio, en esta zona, se ubican las patologías que corresponden a lo que se llama las 5 T's. Tiroides, lo que son los bóceos sumergidos, timo, los timomas o cáncer de timo, los tumores germinales que son los teratomas, le llaman el temido linfoma por los ganglios linfáticos que puede haber ahí hipertrofiados, y la presencia de vasos tortuosos, por ejemplo la aorta ascendente que puede pasar por ahí. Entonces, eso es patología pertenece al mediastino anterior. Patología que pertenece al mediastino medio es, como les mencioné, corazón y grandes vasos. Entonces viene a estar dado por quistes pericárdicos, quistes broncogénicos, patología maligna del pericardio. ¿Qué más vendría a ser? Linfomas, todo lo que agarra los ganglios linfáticos que hay en esa zona. Y el mediastino posterior viene a ser toda la patología que viene de la columna, de los nervios de la columna. Los schwannomas, los neurinomas, los plasmocitomas, toda la patología nerviosa y propiamente de la columna que puede venir hacia adelante. O la aorta descendente, los aneurismas de la aorta descendente también. Entonces vamos a ver una patología del mediastino anterior. En una radiografía, ¿cómo es que nosotros vamos a visualizar? En una radiografía vemos una opacidad generalmente homogénea que viene de la parte que se ubica en la parte superior del tórax, en la parte media superior del tórax. Entonces, cuando ven una patología, tenemos que pensar en esas 5 T's que les he mencionado. Una de ellas es el bocio o de la tiroides. ¿Qué significa bocio? Significa un crecimiento anormal, la causa que fuera. Por falta de yodo, por una inflamación, por un tumor, por lo que fuera, pero que crece. Entonces, el crecimiento de la tiroides crece un poco hacia afuera, pero su mayor crecimiento es hacia adentro. Entra al tórax a través del opérculo torácico, entrando primero al mediastino superior y después ya, conforme va creciendo,
entrando al mediastino anterior. Entonces, esta es una tomografía. Acá solamente estoy viendo en la frontal una opacidad que está cogiendo espacios encima de la dorsal 4 y por debajo de la dorsal 4. Está cogiendo mediastino superior y mediastino inferior. En la frontal no puedo yo decir si este es mediastino anterior, medio posterior, está todo mezclado. Esta es una tomografía con un corte un corte coronal a nivel del tórax que está abarcando cuello con sustancia de contraste. Entonces veo acá la tráquea, miren, veo la tráquea y esta masa que viene desde el cuello, fíjense, una masa heterogénea que viene desde el cuello y entra por el opérculo torácico hacia la parte central del tórax. Entonces todo esto es un bocio sumergido, miren. Está disminuyendo inclusive en el cuello, está disminuyendo acá la luz de la tráquea. Esto es el bocio sumergido. Otra forma de presentación de un bocio. Bocio es crecimiento, la causa que fuera. Una masa que se presenta en la parte central del tórax, ubicando por encima de la dorsal 4. La dorsal 4 está a esta altura más o menos, y por debajo de la dorsal 4. Está cogiendo mediastino en su parte superior y parte del inferior. En un corte axial con contraste a nivel del tórax, veo que esta tiroides, miren, este es el lóbulo tiroideo izquierdo, el istmo, y el lóbulo tiroideo derecho es el que más ha crecido, que está entrando dentro del opérculo torácico para dirigiéndose, mejor dicho, ya no para dirigir, no, dirigiéndose al mediastino, porque acá está, este es el esternón, está en el tórax. Un cáncer de tiroides. En la radiografía en frontal, lo que les mencioné, ¿no? Una masa localizada acá en la parte central, bordes un poquito irregulares, que se localiza, agarra parte del mediastino superior y parte del mediastino inferior. En un corte axial a nivel del tórax, con contraste, miren, esto veo la masa irregular, heterogénea, con zonas de necrosis en el centro. En un corte coronal, esta es la masa, miren, heterogénea, que está entrando por el opérculo torácico, agarra el mediastino superior y entra al mediastino inferior. En este caso solamente vemos por el corte en coronal, vemos que está en el superior y parte en el inferior, ¿no es cierto? El inferior se divide en anterior, medio y posterior. Ya, pero miren aquí, ¿eh? En este corte, que es un poquito más arriba acá, más o menos a esta altura debe estar aproximadamente, veo acá que la masa está más hacia el lado derecho. Pero lo que me llama la atención en este corte en sagital, fíjense, si ustedes ven, el lóbulo tiroideo, uno de los lóbulos tiroideos, se ha dirigido hacia la parte posterior. O sea, está atravesando el mediastino superior, pero está en la parte de atrás. Si esto siguiera creciendo, va a entrar al mediastino posterior, porque recuerden, el posterior es por debajo de la dorsal 4, todo lo de arriba significa superior. Entonces, esto, miren cómo está yéndose hacia atrás. En lugar de irse al mediastino anterior acá adelante, se está yendo a la parte posterior. Así es nuestro cuerpo a veces. Crece donde lo quieren, no donde dice el libro. Doctora, ¿y su relación con el esófago en ese caso? ¿No estaría muy apretado el esófago? Claro, claro, se está yéndose hacia atrás, claro. Lo está comprimiendo, pues lo comprime. Este es un tumor, un teratoma. Los teratomas son tumores que tienen en su contenido, tienen grasa
tienen pelos, tienen calcio, tienen dientes. Entonces, es un contenido heterogéneo. Pero esa heterogeneidad muchas veces solamente lo vamos a ver en la tomografía. En la placa radiográfica no se ve. Solamente estamos viendo, como visualizamos acá, una masa que abarca parte del mediastino superior y parte del mediastino inferior y es de bordes regulares, lo cual nos sugiere que esto es benigno. Y aquí, miren, es una masa de aspecto benigno que en esta radiografía se ve que está parte del mediastino posterior, parte el inferior, porque la dorsal 4 está más o menos a esta altura. Entonces abarca el superior y abarca el inferior. No podemos muchas veces en la radiografía, cuando no existía tomografía era bien difícil poder definir de dónde era esa masa. Y este es el teratoma, miren. En la tomografía sí se ve la diferencia de densidades. Entonces, este es el teratoma. Acá tiene dientes, tiene calcio, tiene por algunas zonas grasa. Estas cosas blancas son grasa. Y esta es la forma en que nos da en la tomografía. Da contenido heterogéneo, mixto. Tiene zonas cálcicas, tiene zonas grasas, como ven acá. Esto es hipodenso, esto es grasa. Esa es la característica del teratoma. Es un tumor de células germinales. Otro, miren. Este por el corte, que es un corte inferior, lo estamos viendo localizado en la parte del lado derecho. Este es otro teratoma que está en la parte anterior. Miren su contenido heterogéneo. Aquí, más grasa y parte sólida, parte de hueso. Localizado por detrás del esternón y delante de los grandes vasos. Y así es como se ve en la radiografía en frontal. ¿Quién me puede decir qué es esto? Es un tumor, doctora, bastante grande. Puede ser un teratoma, puede ser también un linfoma. Claro. Un linfoma es un poquito difícil porque el linfoma son más conglomerados ganglionares, se ven como masitas que se van juntando, ¿no? Es un poquito difícil. ¿Saben qué cosa resultó ser esto? Este era un bocio sumergido. En este corte se veían o sea, es como que hubiera cortado el tumor, solamente en este corte se veía la parte más externa del tumor. Cuando el corte se hacía en el centro, se veía la unión que venía desde arriba, desde el cuello. Con este corte sí, se puede perfectamente, lo puedo yo confundir con un teratoma y no estoy errada, ¿no? Para eso tengo yo que ver si esa masa viene desde el cuello, en todos los cortes. Recuerden que la tomografía nos hace cortes de prácticamente medio centímetro de diferencia. Entonces, voy viendo de dónde van haciendo esa tumoración. Y en la parte, como les mencionaba, en la parte del centro se veía que salía ese bocio venía desde el cuello. Es un tumor, es un bocio gigante que venía desde el cuello. Y solamente en el centro se veía la unión con la tiroides. Un casito un poco raro. Los timomas pueden ser de naturaleza benigna, que son los más frecuentes, o también puede haber tumores malignos, los menos frecuentes. Los timomas tienen la característica que clínicamente
producen miastenia gravis. O sea, el paciente, la miastenia gravis se empieza a debutar con pérdida de tonicidad de los párpados empiezan a caer. Entonces, ese es un signo de miastenia gravis y después empieza a perder la fuerza del cuerpo, la fuerza de los pulmones, la fuerza de los músculos en general, pero empieza con tosis palpebral. Entonces, cuando empieza a presentar estos síntomas de miastenia gravis y se le toma su radiografía, su tomografía, se ve que lo más frecuente eran los timomas o tumores malignos del timo, ¿no? Entonces, el timo, esto sí es un tumor, como les digo, de diferentes grados. Podemos encontrar desde los más benignos, los más homogéneos, los más de bordes regulares, hasta los que son más malignos, que tienen bordes irregulares y son un poco heterogéneos. Pero también están localizados en mediastino anterior, por detrás del esternón y por delante de los grandes vasos. Acá encontramos un timoma pequeño, miren, chiquito, sólido, de bordes regulares, homogéneo. Y este de acá es también un timoma, que llevó a la confusión por esta presencia de estas zonas que eran más hipodensas, que parecían grasa. Entonces, puede llevarse muchas veces a la confusión que sea un teratoma por la presencia de grasa. Pero resultó que eso no era grasa, sino es un tumor un timoma que tenía cierta malignidad, un grado moderado de malignidad. Entonces, estas eran zonas de necrosis. Cuando se midió densidad, esto no era grasa. Recuerden que la grasa tiene signo negativo. Eso no tenía signo negativo, tenía signo de líquido. Doctora, Sí, mijita. en lo que se observa el mayor contenido, ¿qué sería? Sólido. Todo esto de acá es un timoma. ¿Tejido conjuntivo? Claro, es un tejido conjuntivo con fibras, con fibroso. Gracias, doctora. ¿Tejido graso, doctora, de repente también? ¿Perdón? ¿Tejido graso? Graso podría ser No. también. Graso tiene el teratoma. Esa es la característica. Es el único, digamos, es el único tumor que va a contener grasa en su contenido. Entonces, cuando ustedes vean así áreas más negritas hipodensas, son dos cosas, o es grasa o es líquido. Entonces le miden la densidad. Si es grasa, tiene signo negativo. Y si tiene signo negativo, por lo tanto es grasa, es un teratoma. En cualquier parte de nuestro cuerpo es igual, ¿no? Ovario, lo que fuera, cualquier zona. Cualquier zona donde encontremos un tumor con grasa es teratoma. Gracias, doctora. En cambio, los linfomas son tumores que nacen de los ganglios. Entonces, una de las formas de saber si esto es un linfoma es evaluar el resto de ganglios, que generalmente vamos a encontrar ganglios prominentes en una zona del cuerpo, pero en las demás zonas donde también existen cercanas, también vamos a encontrar ganglios aumentados de volumen, tal vez no tan grandes como lo estamos viendo en la zona central de ese linfoma, pero sí vamos a encontrar también adenopatías. Entonces, miren, se ve todo el mediastino ensanchado, prácticamente desde arriba. Y acá también es otra forma de presentación del linfoma, múltiples adenopatías en ambos ilios pulmonares. Ahora, estas adenopatías pueden ser por presencia de un tumor, los linfomas propiamente, pueden ser por tumores de tipo metastásico, por ejemplo, un cáncer de pulmón que nos da adenopatías a nivel iliar, o puede ser también por un proceso infeccioso tipo tuberculosis. La tuberculosis también nos va a dar adenopatías, como están viendo acá. Miren, múltiples adenopatías.
Doctora, disculpe, pero esas, en el caso de linfomas me recuerda mucho a la neumonía en alas de mariposa. ¿Cómo lo podría diferenciar, aparte de la clínica? Difícil, si es que no le haces una tomografía. En la radiografía a veces se confunden. Tendrías que ver el cuadro clínico. Recuerda que el cuadro clínico sí se parece bastante a las alas de mariposa. Si es un paciente que tiene un edema agudo de pulmón, que es lo que nos da el ala de mariposa, va a ser un paciente que está pues disneico, ¿no? Es un paciente que está venido a menos, está edematoso. En cambio, si es un linfoma, simplemente va a tener un poco de dolor nada más. En el peor de los casos, ¿no? Porque a veces no sienten nada, simplemente es un hallazgo. Una vez hice una ecografía a una señora ya tendría sus 70 años más o menos, y vino a hacerse la ecografía porque su vecina le había aparecido un linfoma. Le había aparecido un linfoma. Dice que su vecina sintió en el cuello un nodulito y se fue a hacer su chequeo y tenía un linfoma. Le hicieron sus tomografías y le encontraron que tenía ganglios por todo lado. Y la señora va así de chismosa nomás porque se había asustado porque a su vecina le encontraron ganglios, una linfoma. Le hago la ecografía y estaba llenecita de adenopatías. Desde el cuello, las axilas, en el tórax, por todo lado había adenopatías. Y la señora no se había dado cuenta simplemente porque a su vecina le dio, fue a hacerse el descarte. Entonces los linfomas son así. Los linfomas se van a todo lado y a veces son asintomáticos. Generalmente presentan signos cuando comprometen otro órgano. O cuando pues nacen en el cuello y estéticamente se siente la masa o en la axila y se palpa, ¿no? Pero clínicamente no dan molestias. El edema agudo de pulmón, sí, por eso siempre se les dice que el cuadro clínico es lo más importante para unirlo a la imagen. Doctora, en esta imagen, ¿cuál serían las glándulas? Los ganglios, perdón. Ah, ya. Son los ganglios, esto de acá. ¿Y los blanquitos? Ya, y recuerdan que esto es con sustancia de contraste. Por lo tanto, son vasos del corazón, son parte de las cámaras del corazón. Esto que estás viendo acá es la arteria aorta ascendente. Esto de acá es la arteria pulmonar. Y este de acá es la aorta descendente. Gracias, doctor. Otras adenopatías, miren otros ganglios. Pero si ustedes ven aquí, ¿dónde están estas adenopatías? Están por detrás de la silueta cardíaca. Entonces, no están ubicadas en el mediastino anterior, no están ubicadas en el mediastino medio. Están por detrás de la silueta cardíaca y prácticamente agarrando la parte de la columna alrededor. Entonces, estas adenopatías pertenecen al mediastino posterior, miren. Igual que pasa con esta tomografía. Bueno, aquí ven un poquito de ganglio, miren, así se ven las adenopatías. Así se ven en la radiografía, unos cilios aumentados de volumen, y acá veo esta masita. Este corte tomográfico es más o menos a esta altura, donde está el callado de la aorta. Por lo tanto, esta masita no la está cogiendo, está agarrando el corte acá. Entonces, ¿qué veo ahí en este callado de la aorta? Que acá aparentemente se ve normal. Miren, veo este es el callado de la aorta y estas son múltiples adenopatías, conglomerados ganglionares en la región media, o sea que está agarrando el mediastino medio, alrededor de corazón y grandes vasos. Doctora, disculpe, ¿y cómo podría diferenciar el estudio radiográfico, no sé, de una metástasis signo de globos, suelta de globos? Con esto, difícil. Ajá. Difícil, es que a veces se puede confundir. En esta imagen puede confundirse perfectamente con una metástasis.
Y en realidad es una metástasis. Este es un ganglio metastásico, este es una metástasis pulmonar. Y acá hay ganglios metastásicos, acá en el ilio. Solamente que ves un solo nódulo nomás, acá. Este pulmón, esto si esto fuera primario, es muy chiquito para dar tremendos ganglios. Para que esto sea primario, para que estos ganglios sean del primario, este es muy chiquito el tumor, tiene que ser más grande para que dé tanto ganglio, tanta adenopatía. O sea, esta es una metástasis. Estos son también ganglios metastásicos pulmonares. Ahora, los pulmonares están pues en el pulmón, ¿no? Las adenopatías están acá en la parte del mediastino. Ahora, el aneurisma, la aorta ascendente sale del corazón, pertenece a parte mediastino medio, miren aquí. Parte del mediastino también coge, al dar la vuelta, está cogiendo mediastino anterior, por eso le dicen vasos tortuosos. Es el callado que está grueso y hasta acá, casi hasta la parte posterior viene a estar grueso, de ahí es la aorta descendente. En la radiografía, miren cómo se ve esta dilatación de la arteria aorta, el callado de la aorta también, y acá la aorta descendente, se ve ensanchado, esta zona. En la otra radiografía en lateral, acá veo este ensanchamiento. Otra de las cosas son los quistes broncogénicos. Los quistes broncogénicos son de contenido líquido y miren en la radiografía también se ve una masa en el centro del tórax. En la tomografía con ventana para pulmón veo que está en la región posterior de estos grandes vasos en la parte de atrás. Por su forma, que tiene una membrana y tiene contenido líquido, es un quiste. Ahora vamos a ver al mediastino posterior. A la parte posterior están los tumores vertebrales o nerviosos y el aneurisma de la aorta descendente. Miren acá. Aquí veo una tumoración de bordes regulares que por lo que veo signo de la silueta positivo o negativo, porque no está borrando, miren acá, no borra el borde del callado de la aorta, no borra el borde de la clavícula, que quiere decir que está atrás, por lo tanto no borra. Entonces acá me está indicando que esta masa está en la parte posterior del tórax mediastino posterior, acá, miren. Porque si no es la silueta negativa. Otra, miren esta masa. Y acá también. Pertenece al mediastino posterior. No está borrando el borde de la silueta. Por lo tanto, si no lo borra, está en la parte posterior del tórax. Si está en la parte posterior y está en el centro, está en el mediastino posterior, como acá. En una tomografía, una masa de mediastino posterior, este es un tumor dependiente de nervioso, un schwannoma, miren, bordes regulares, un tumor benigno del mediastino posterior. Otro, este es un meningocele. Fíjense cómo sale, hay una apertura acá de la vértebra y está saliendo por un costado, está saliendo este tumor. Está en el mediastino posterior. Por delante de las costillas y por el otro lado, por la parte posterior de corazón y grandes vasos. El aneurisma de la aorta descendente, el otro, ¿te acuerdan que veníamos de aquí del lado
derecho y venía aquí al izquierdo. Ahora, este es la aorta descendente, este es el aneurisma. Miren aquí. Esta es la dilatación aneurismática y esta es la luz verdadera de la aorta, y esta es la disección de la aorta, de las paredes de la aorta. Otra de las cosas que debemos de ver en el mediastino son los neumomediastinos. Cuando nosotros vimos el aire, entre las pleuras, también existe en el mediastino, existe la pleura mediastinal. Entre la pleura mediastinal, entre la hoja parietal y visceral, se ubica la presencia de aire. Ahora es muy frecuente la presencia de neumomediastino por el COVID. En el COVID, el paciente hace fuerza para respirar. Hace tanta fuerza para poder respirar que rompe estructuras, rompe alvéolos y penetra el aire dentro del mediastino, produciéndose aire dentro de las capas parietal y visceral del mediastino. Entonces miren aquí, esto es una banda radiolúcida que rodea al corazón. Eso es lo que está señalando la flecha amarilla. Este es un neumomediastino. En una radiografía. En una tomografía, miren, aire que ha entrado en las partes blandas y aire también que está disecando las estructuras del mediastino, y acá uno de los signos que nos da es el doble pared del corazón y doble pared también de los grandes vasos, como si fuera una escopeta acá. De los grandes vasos, no, perdón, de los bronquios. Son los bronquios derecho y bronquio izquierdo, como si tuvieran dos paredes, ¿no? Doble pared de... Esos son signos de neumomediastino. Doctora, también se puede ver enfisema, ¿no? Enfisema en el hombro Claro, derecho. así es, En la imagen. gracias. Sí, eso también. Cuando existe un traumatismo, también siempre se va asociado a un enfisema subcutáneo. Entonces, el aire o bien entra de afuera, del exterior, entra por las partes blandas, haciéndose un enfisema subcutáneo, entra al mediastino. Es una de las formas, por ejemplo, un accidente de tránsito. Otra de las formas es que de adentro, como les mencionaba, por la fuerza para poder respirar, el aire rompe alvéolos y el aire entra a las pleuras mediastinales y de ahí pasa a partes blandas, haciéndose un enfisema subcutáneo, lo que están viendo acá. Esto es un enfisema subcutáneo. ¿Qué significa entrada de aire por dentro de la piel? Este paciente casi pasa desapercibido en el corte axial, que a pesar que acá se ve una pequeña banda hipodensa, miren. Perdón, es el corte coronal, miren, una pequeña banda hipodensa aquí. Cuando se le hace el corte axial, se ve que esta pequeña banda hipodensa está alrededor de todo lo que es los vasos, la aorta. La aorta ascendente y la aorta descendente, acá tiene esta pequeña en el mediastino, ahí está pequeña línea. Ese es un pequeño neumomediastino. Muy frecuente ahora por el COVID. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, doctora, yo creo que sí, que fue bastante interesante. Doctora, también tenemos las exposiciones de los últimos seminarios y el repasito. No sé si Sí. podemos hacer ahorita el repasito, los casos clínicos. Los casos clínicos los hacemos y al final el repasito, ¿les parece? Ya, doctora. Y entonces hacemos los casos clínicos de una vez. Sí, pues los casos clínicos. Ya, doctora, si usted desea los O casos exponen clínicos. como gustan, o exponen. Chicos, por favor, necesito sus opiniones. Rey, la exposición puede ser el día viernes.
Ah, doctora, cierto. También queríamos conversarle sobre la fecha